Esta es una de las entrevistas que desde que empezamos el canal más ganas tenía de hacer. Como muchos ya saben, yo soy un ex alumno de la Academia Libertaria dirigida por este señor. En su momento mostré el diploma en las redes sociales. Si bien ya había tenido la oportunidad de hacerle algunas preguntas en las reuniones virtuales de la Academia Libertaria, y si bien ya he sido invitado a su canal 2 veces, que Nicolás Moraz esté aquí en Tertulia Ermitaña, para mí es un sueño cumplido. Con sus 680.000 suscriptores, Los Liberales es probablemente el canal liberal y anarquista más grande de YouTube. Independientemente de mi admiración personal, es innegable que es una de las personas más influyentes para la batalla cultural en favor del liberalismo y del anarquismo de toda Latinoamérica. Y quiero remarcar del verdadero liberalismo y del verdadero anarquismo, no de esos otros que creen que el hecho de que un político supuestamente liberal y libertario haya llegado a presidente es un avance para el liberalismo. Nicolás en ese sentido es un ejemplo de consistencia moral y la verdad vamos quedando pocos. Al ver la entrevista, es probable que a muchos les choque las duras críticas que Nicolás hace a varios autores libertarios o pseudo-libertarios. Muchos de ellos son admirados por muchas personas. Probablemente a vos te simpatice más de uno. Pero para Nicolás Moraz, la inconsistencia moral es imperdonable. Y aunque yo intento quedarme con lo bueno de cada uno, en ese sentido coincido bastante con él. Dudo que alguno de los que esté viendo este video no conozca el canal de Nicolás Moraz, Los Liberales, pero si es el caso, dense una vuelta por ahí. Vale mucho la pena. Sin más preámbulos, comenzamos con la entrevista. Recuerden que pueden colaborar con el canal en pesos, dólares o bitcoins, links en la descripción y en el comentario fijado. Quiero empezar el video contando una pequeñísima anécdota personal porque sé que muchos se van a sentir identificados con esta historia. Años atrás yo miraba los videos de Nicolás Moraz y pensaba, este es un conspiranoico. Pero no me desagradaba y continué mirando los videos. Y llegué a la conclusión de que tenía razón en muchas cosas, pero pensaba que no eran cosas urgentes, que había cosas más importantes a corto plazo. Luego llegó el 2020 y llegó la pandemia y llegó la cuarentena y llegó el pinchazo obligatorio y todas esas cosas que yo pensé que eran a muy largo plazo vinieron en el muy corto plazo. Y ahí me di cuenta que las cosas de las que hablaba Nicolás en Los Liberales sí eran urgentes, sí eran importantes en el corto y en el largo plazo, y que un conspiranoico en realidad es un visionario, por lo menos cuando está bien informado. Nicolás, yo estoy muy orgulloso de poder hacer esta entrevista, sos de las personas que más han influenciado en mi pensamiento, así que bueno, te agradezco un montón que puedas estar acá. Te agradezco la invitación, te agradezco la deferencia y solo voy a hacer un pequeño señalamiento. Es comprensible que algunas informaciones, de las cuales incluso abundan evidencias, sean consideradas conspiraciones. De hecho, muchas teorías conspirativas se validaron como hechos históricos concretos tras una revisión exhaustiva de la historia. Sin embargo, seguramente habrá aspectos para mejorar en la comunicación de quienes tenemos que contar verdades para que no se confundan con verdaderas teorías bizarras que abundan mucho en esta época y que le hacen un inmenso daño al periodismo. Porque también es verdad que hoy están los que te dicen que la Tierra es plana, están los que te dicen que los reptilianos, que los extraterrestres y un montón de estupideces. También están los que te dicen que hay una conspiración para invadir, que los musulmanes invadan Europa y un montón de discursos bizarros, absolutamente funcionales al relato hegemónico, porque si esos personajes envilecidos o con severas limitaciones luego te cuentan algo realmente fidedigno, bueno, si te están diciendo al mismo tiempo todas las otras tonteras, va a quedar absolutamente sepultado en el lodo. Así que hay que tratar de establecer una sana demarcación entre lo que es contar una conjura de poderosos
que es un hecho, y expresar cómo se lleva adelante, los pormenores, la complejidad que implica, la parte en la que aciertan, en la que se equivocan, porque hay mucho de improvisación en lo que ocurre en el mundo. Incluso cuando hay gente muy poderosa haciendo planes, siempre se choca contra la realidad. Y eso hay que separarlo de las explicaciones simplistas de un solo grupo de personas domina el mundo sentados en una habitación oscura y demás. Y vivimos en una Matrix y todo es mentira y la historia completa está falsificada, que ese es el extremo funcional. Y esos sí son verdaderos conspiranoicos y es gente con la que sinceramente no me interesa tratar. Así que bueno, en fin. ¿Cómo andas, Maxi? Espectacular. Esta historia que conté, más que nada, era por desinformación mía, que después, bueno, la realidad me golpeó y me di cuenta que el equivocado era yo. Voy a empezar con la pregunta porque tengo muchísimas preguntas que hacerte. Me interesan mucho los temas de ética, de filosofía, pero antes quiero hacerte una pregunta porque me la están haciendo a mí y digo, yo no sé nada. Si alguna vez entrevisto a Nico, le voy a preguntar si hay planes para retomar la Academia Libertaria, porque creo que muchos de tus seguidores también lo desean. Mira, la Academia Libertaria fue un esfuerzo enorme del cual estoy absolutamente orgulloso y valió la pena sufrir tanto en conseguir ese grupo de profesores selectos, organizarlo, llevar adelante el programa, 2.000 alumnos inscriptos. Me puedo sentir satisfecho de los resultados sin duda, pero bueno, se traccionaba con el apoyo de un mecenas. Y ese mecenas, con todo el derecho del mundo, después de sufragar un año el proyecto, prefirió volcar sus recursos en otro tipo de iniciativas, con lo cual no creo que se retome en el corto plazo. Tal vez contemplo la posibilidad de las clases, irlas publicando en mi canal, tengo que verlo, tengo muchas cosas que hacer, pero creo que sería una forma muy valiosa de ampliar ese conocimiento exquisito que hemos desarrollado en cuestiones de ética, derecho, historia, economía política y bueno, filosofía liberal. Muy bien, Nico. Ahora sí, voy a entrar en la parte de la filosofía. Sí. Liberalismo es una palabra, se ha bastardeado mucho. Hay gente que se ha encargado de distorsionar el significado de esa palabra. Y sin embargo, vos no diste la batalla por perdida y a tu canal lo llamaste Los Liberales. ¿Por qué crees que vale la pena pelear por recuperar el significado de la palabra? Porque es nuestra. Si te ocupan tu casa, no vas a pelear para recuperarla. Liberalismo viene de liberal. Liberal es una palabra española de larga data, cuya segunda acepción es tolerante o abierto con las costumbres del prójimo. Cierta forma, generosidad, entendida como tolerancia, aceptación. El liberalismo es la filosofía que propugnó que el mayor norte moral en lo que refiere a las relaciones de los hombres en sociedad es el respeto mutuo por la libertad individual y la propiedad privada. Por tanto, el liberalismo nació como una rebelión contra los privilegios del clero y la nobleza y contra las inquisiciones de aquellas épocas y las persecuciones y la intolerancia y la esclavitud, venció a los grandes males del antiguo régimen, acabó con el ruinoso y monstruoso imperio español, puso de rodillas al imperio británico y así nacieron los Estados Unidos. Después, por supuesto, esa historia se desvió para mal, lamentablemente. Terminó con la esclavitud, terminó con la Inquisición, estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, acabó con las prerrogativas de sangre, acabó con las discriminaciones raciales legales en la mayor parte del mundo y liberó un capitalismo, con todas sus imperfecciones, el capitalismo decimonónico, que produjo el mayor salto de prosperidad material de la historia de la humanidad. En 25 años, que fueron los de mayor paz en los últimos siglos, que es la Belle Époque, se pasó de escribir cartas al telégrafo y de ahí al teléfono, de andar a caballo al automóvil y al avión, de contar historias casi de tradición oral para entretenerse al cine y, por supuesto, de las velas a la energía eléctrica, ¿no? Así que definitivamente el liberalismo es la filosofía más gloriosa de la historia de la humanidad, superior de manera indiscutible a cualquier otra en términos morales, en términos prácticos, y es lo más valioso que ha producido la humanidad.
directamente. Porque vienen algunos y dicen, no, pero las etiquetas, ¿para qué ponerse etiquetas? Bueno, ustedes no se pongan etiquetas. Yo soy hijo orgulloso de la herencia de los más grandes hombres que pisaron esta tierra, que eran liberales. Lamento muchísimo que la palabra se haya pervertido y que los usurpadores ya desde fines del siglo XIX empleen el rótulo liberal para justificar acciones contra la libertad y la propiedad de otros. No deja de ser una usurpación brillante que ha servido para desactivar al movimiento más transformador en sentido positivo de todos los tiempos, pero la palabra que nos corresponde es esa. Somos anarquistas porque somos liberales. Anarquismo sin liberalismo es barbarie. Anarquismo sin liberalismo es basura. Y eso incluye a todos los anarcoconservadores, putrefactos, reaccionarios, racistas, regresivos, inquisidores del Mises Institute, toda esa banda de delincuentes, incluyendo estos economistas que no saben hacer la O con un canuto fuera de su rubro, como Huerta de Soto. Permitime, si mucho de esta audiencia va a llorar, pero que llore, tienen que llorar, corresponde que lloran, que no saben de historia, no saben de religión, no les interesan realmente las cuestiones sociales y todo lo reducen a axiomas económicos. Toda esa porquería de anarcoconservadores, igual que los anarcocomunistas, asesinos, los insurreccionalistas y tal, no valen nada, no tengo nada que ver con esas personas. Yo soy liberal, yo soy anarquista porque soy liberal. Y si me demostraras que puede existir plena libertad individual con alguna forma de gobierno, ya sea municipalista, que admita competencia, te entrego la etiqueta anarquista cuando quieras, no me importa. Yo soy liberal, a mí me importa la libertad, no estoy casado con el dogma de la sociedad sin Estado. Me opongo a toda forma de Estado porque toda forma de Estado ha demostrado ser un atentado contra la libertad y la propiedad privada. Así que esa es la palabra que corresponde. Y libertario es un error. Por más que se use, porque a veces no queda otra opción, es un error idiomático y es una importación anglicista absurda, ya que los liberals americanos, que eran como los liberales de todo el mundo, eran los liberales, se corrompieron y se volvieron ultraestatistas y hasta se volvieron de izquierda en Estados Unidos, con Roosevelt, porque el Partido Demócrata era el que levantaba algunas consignas pro libre comercio y terminó transformándose en lo contrario, en el bastión del socialismo corporativo. Estados Unidos se empezó a llamar Libertarian. Y de ahí, bueno, pasaron cosas similares con el Partido Liberal Mexicano, el Partido Liberal Colombiano, y en muchos países libertario se utiliza como sustitución de liberal. La palabra está mal, porque el verdadero origen de libertario es libertad. En francés significa básicamente cualquier forma de anarquista. Entonces, libertario es Bunin y libertario soy yo. Libertario es Hoppe o Ancho Bastos, que no son liberales, y libertarios también fueron Spooner y Molinari, que sí lo eran. Prefiero la palabra liberal, es más correcta. Y un liberal consecuente, tras la demostración manifiesta de que el Estado no se limita a sí mismo, algo de lo cual ya tomaron nota Molinari, Spencer, Spooner, Thoreau en el siglo XIX, solo puede ser en este momento como mínimo ácrata y oponerse a cualquier forma de monopolio gubernamental o estatal de la fuerza, que redundará sin duda en una expansión totalitaria sobre la libertad y la propiedad privada de las personas. Contundente. Nico, quiero hacerte esta pregunta, me parece muy importante. Vos sos un naturalista, ¿verdad? ¿Considerás que existe tal cosa como derechos naturales o crees que los derechos son un constructo social? Por supuesto que existen derechos naturales. Lo que no significa que vienen dados como una tabla de mandamientos del cielo. Significa que derivan de la naturaleza humana. Nosotros tenemos derecho a la vida porque estamos vivos y por la realidad autoevidente de que gobernamos nuestro cuerpo, sufrimos o gozamos de las decisiones que tomemos con él. Nos pertenece a nosotros decidir sobre eso. Es el autogobierno y es el derecho a la libertad individual que surge de esa realidad. La propiedad privada es su extensión. Nuestra especie se caracteriza precisamente por la capacidad de transformar el ambiente en nuestro favor. De hecho, por eso el ecologismo es antihumano, mayormente, porque desconoce que la naturaleza está para que nosotros, que somos el fruto más maravilloso de la evolución natural, la usemos como se nos antoje. Obviamente, si lo usamos y nos perjudica, estamos metiéndonos en un problema, pero mayormente la hemos utilizado para nuestro provecho y eso nos ha convertido en lo que somos. Así que el liberalismo, a diferencia de lo que dicen algunos burdos ignorantes, solo puede ser
humanista y lo que llaman hoy estos engendros mentales que hablan de derechos animales con campera de cuero y comiendo un bife de carne, ¿no? Solo puede ser antropocentrista. ¿Por qué? Porque solo nosotros podemos reconocer los derechos ajenos. Y en ese mutuo reconocimiento se basa la ley de igual libertad, diría Spencer, del cual deriva también el principio del daño de Stuart Mill, o lo que hoy se llama, en forma un tanto reduccionista, el axioma de la no agresión, que es que todos tenemos esos mismos derechos, independientemente de dónde nacimos, de qué edad tenemos, de cuál es nuestra raza, nuestra condición, nuestro pensamiento, nuestra religión. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, pues todos somos capaces de reconocer esos derechos en otros. Cuando no somos capaces de reconocer esos derechos en otros, por ejemplo, un niño de 4 años, seguís teniendo derecho a la vida y estás a cargo de tus padres, que no tienen derecho a venderte porque no sos una propiedad. Esa es la parte de la perversión de Murray Rothbard, de la cual podríamos hablar 4 horas. Y después van a surgir otros engendros teóricos, como la, entre comillas, ética argumentativa de Hoppe, que no sé si te das cuenta que priva a los discapacitados, a los enfermos y hasta a la gente que está dormida de sus derechos. Si lo aplicás de manera estricta, lo llevas al último límite, ¿no? Así que el único marco válido para la ética liberal es el reconocimiento de los derechos naturales fundados en la condición humana que nos pertenecen a todos igualmente. Y por supuesto, una vez que aceptas eso, no puedes consentir ninguna forma de crimen político o no político contra el ser humano, ni cualquier exclusión, como las exclusiones racistas y xenofóbicas que tanto le gustan a esta banda de rufianes del Mises Institute y a los delincuentes asociados en España, Argentina y demás antros. Muy bien, Nico. Según lo que vos has investigado, ¿quién podría considerarse el primer autor liberal o protoliberal del que se tenga registro? Mira, cuando hablamos de protoliberal tenemos que viajar a la antigüedad para encontrar muchos elementos protoliberales o precursores del liberalismo en distintas civilizaciones. Lao Tse y su todo lo forzado es erróneo, es un postulante del laissez-faire, laissez-passer de los fisiócratas, pero en el 600 a.C. No se sabe si existió Lao Tse, o sea, es una figura discutible como Homero, por ejemplo, pero ahí tenés en la base del taoísmo elementos claramente libertarios, podríamos decir. También tenés Epicuro de Samos, sin duda, y esa reivindicación del placer y de cultivar el propio jardín, que es una oda al individualismo, en un momento donde en Grecia vos tenías todo ese pensamiento autoritario que luego se va a fusionar con el comunismo esenio judío y eso va a crear el cristianismo como lo conocemos. Todos los neoplatónicos que decían que era idiota aquel que no participaba en política, y en realidad eran ellos unos delincuentes y unos limitados, que eran ellos los que de hecho metieron en una jaula a Sócrates. Tuvieron la deferencia de no dejarlo morir de sed y le dieron la cicuta al menos. ¿Por qué? Porque los molestaba. Porque la política entendida como la decisión, ya sea por parte de una vanguardia o por parte de una mayoría, sobre lo que tienen que hacer otros con su vida, es un crimen, es un delito, atenta contra los principios elementales de la lógica, y en ese sentido Epicuro y su reivindicación del placer, de los afectos, de cultivar el jardín, de aprovechar la vida, que es por supuesto que una enorme declaración libertaria, fundamental. El hedonismo es profundamente liberal, profundamente libertario. Y bueno, a lo largo del tiempo van a surgir otros discursos matizados. Ciro el Grande, emperador de Persia, cuando decreta que en su imperio ningún hombre pertenecerá a otro y prohíbe terminantemente esa novedad, porque le llama novedad, asiria y espartana de la esclavitud, cuando dice que cualquier hombre podrá creer o no creer en lo que quiera, y establece la libertad religiosa y la libertad de expresión, y que no habrá aduanas interiores, ni se le cobrarán excesivos tributos o se impondrán trabas a cualquiera que en el territorio del imperio persa quiera llevar adelante una industria, una empresa, claramente abraza la libertad económica en alguna medida, y ahí vos tenés un marco que permite una prosperidad cultural y material inmensa. Luego Atenas, más allá de las contradicciones, porque Atenas tiene tiranos, demócratas y aristócratas, Atenas tiene Solón, por ejemplo, su gran primer legislador,
comprendía que el exceso de imposiciones a los ciudadanos de la polis iba a terminar redundando en el aniquilamiento de la polis. Pero bueno, eso no significa que fuera liberal ni protoliberal, pero por lo menos tenía algunas reflexiones sanas, en contraste, y por eso Atenas era la joya que era, y por eso en 300.000 habitantes no había un solo analfabeto sin ningún tipo de educación pública, por eso los esclavos compraban su libertad y eran una minoría, por más que claro que cualquier esclavitud era repudiable, en eso los persas eran más liberales, claramente, pero por eso en Atenas, con la división del trabajo y el comercio, pudieron sufragar todo el descubrimiento científico espectacular de aquella etapa, sobre el cual se fundan todas las ciencias y los saberes que hoy cultivamos en Occidente. Y por eso es la cuna de nuestra civilización, porque eran comerciantes, porque vendían buenos vinos, buenos cerámicos y tenían excelentes embarcaciones y no se dedicaban a matar y a someter, sino a comerciar. Lo mismo que los fenicios, otra extraordinaria civilización de la época. Sus herederos lo están sufriendo bastante, que son los árabes, y parte de los judíos que también tenían ese entendimiento y que estaban menos apegados a ese credo muy, muy violento y colectivista, y se integraron al resto de la civilización mediterránea. Tenés el ejemplo de uno de los primeros banqueros de la historia, que es Alejandro Lisímaco, entre esos judíos cosmopolitas que seguían esa misma línea de tolerancia y de construcción de una civilización mercantil. Luego tenés como contraste, por ejemplo, a los espartanos, que eran un inmenso cuartel manicomial, donde todo era la guerra, donde despreciaban el dinero, la propiedad y cualquier elemento de la vida mundana, lo suficiente como para instaurar una moneda que eran doblones de hierro que naturalmente no aceptaba a nadie, por lo cual solo podían vivir del robo, la esclavitud y la explotación de pueblos a los que sometían y obligaban a trabajar para ellos. Estaban tan rotos los espartanos, Aristóteles se burla de ellos y dice, no hay mujer más casquivana que las espartanas. ¿Por qué? Porque sus maridos, yo no saber por qué les gustaba tanto tiempo estar juntos, ¿no? Ahí los militares espartanos, todos, sus maridos, para poder consumar una relación sexual tenían que simular una violación, porque esa era la cultura de la violencia, de la explotación. Eran todas bestias analfabetas y ganaron las guerras del Peloponeso por suerte, y porque lo financiaron los persas. Porque si no tenían el dinero de los persas no iban a ganar la Atenas. Y si no había una epidemia, no me acuerdo mal si de tifus o de malaria, creo que de tifus, en Atenas no iban a ganar las guerras del Peloponeso. Y de todas formas ganaron las guerras del Peloponeso y los terminaron barriendo los macedonios de Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, que tenía una noción cultural o intelectual helenística, una formación ateniense, digamos. Así que bueno, a lo largo de la historia vas a ver constantemente, esto lo trata de manera magistral Escotado en Los enemigos del comercio, no sin algunas inexactitudes, pero bueno, el contraste entre civilizaciones más mercantiles, que son siempre más tolerantes y más prósperas y más liberales, y civilizaciones más clerical, militares, autoritarias, igualitarias, colectivistas, que ponen por encima la seguridad, la libertad y pierden ambas. Muy completo, Nico. Si bien ya lo dijiste un poco, me gustaría que reafirmes el punto. A mucha gente le debe sorprender cuando vos, por ejemplo, sos muy crítico, ya sea con el Mises Institute, con Hoppe, con Walter Block, con Jesús Huerta de Soto. Por otro lado, reivindicás a varios liberales del pasado, como Spencer, como Spooner, Thoreau, incluso algunos que no llegan a ser, que no llegaron a tener una postura anarquista, como Voltaire, como Moreno, como muchos otros. ¿Cuál es el criterio que vos considerás que es el adecuado para decir si una persona es liberal o es parte de los nuestros que buscan la libertad y cuando no, ya sea por error o que lo hagan por gusto? No quiero jugar eso, pero ¿cuál sería el criterio que vos seguís? La cuestión va mucho más allá de la repartición de carnets de quién es liberal o quién no. Vos tenés que ir a la sustancia de las cosas. El liberalismo es sustancia, no estructura. Por eso tenés un montón de personas con severas limitaciones intelectuales, culturales y de entendimiento del mundo, que te dicen que no alcanza con la libertad, que la libertad es un marco vacío, que después tenés que añadirle principios. Los principios podrían ser, por ejemplo, la teocracia cristiana supremacista racial de Hoppe y sus perversos seguidores, ¿no? Son antivalores, en realidad, para los liberales. En realidad el liberalismo es sustancia. El liberalismo es una filosofía moral.
sea, lo correcto es que el individuo gobierne su vida, se asocie con quien quiera, acepte o rechace determinadas pautas de convivencia, pero ¿qué pasa con el hijo gay de una familia de locos mormones o fundamentalistas religiosos en la sociedad anarconazi de Hoppe? ¿No? Porque los liberales tenemos una postura clara, los fascistas disfrazados de anarquistas no. Igual, bueno, está bien, toda esa generación de gente que cree que es intelectual porque leyó 3 libros mal traducidos de estos austríacos que creen que saben todo y pueden explicar cualquier complejo fenómeno humano con 2 axiomas praxeológicos, no le puedes pedir mucho. En cambio, fíjate lo que escribían Voltaire o Bastiat. Bastiat no era un economista nada más. Lean lo que escribía Bastiat sobre la educación. Lean lo que escribía Bastiat sobre la religión. ¿No? Algunos ignorantes creen que Bastiat era católico porque hablaba de la providencia. Bastiat era deísta, como Thomas Paine, como todos los grandes ilustrados de la época, pero él dice en el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política, si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Hace una larga enumeración de todas las formas de sacerdotes que han utilizado la religión para hechizar a las masas y someterlas al poder político, incluyendo los muftís, que era el término eufemístico que utilizaban los liberales franceses para hablar de los católicos y sortear la censura, y culmina diciendo, han concretado la hazaña en apariencia irrealizable de no solo encadenar los brazos, sino también los espíritus. Y han sellado, creo que, el hierro candente de la servidumbre en la frente de Seide y la espalda de Espartaco, porque de una escultura antigua o clásica espectacular, se han logrado la esclavitud mental. Y ahí te das cuenta que el liberalismo no solo lucha contra el Estado. El liberalismo lucha contra toda forma de opresión, contra el ser humano. Y la vida de Voltaire, lo que hizo Voltaire por la tolerancia religiosa, las censuras que se bancó, vivió huyendo. Claro que tuvo un montón de contradicciones y fue cortesano de reyes que después lo echaban porque se cansaba de ellos y los exponía, como el emblemático caso de Federico el Grande que lo obligó a irse desnudo en invierno en la frontera entre Prusia y Francia. Pero eran gente que tenía una visión mucho más integral. Por otro lado, el lente de la época sirve para entender por qué los liberales del 18 y de la primera mitad del 19 no eran anarquistas. Primero, la formulación del anarquismo es propia de un discípulo de Thomas Paine, gran liberal, que fue William Godwin, que de hecho salva a Paine de ser ejecutado por los jacobinos en la Revolución Francesa, porque Paine luchó en la Revolución Americana y luego fue censurado por criticar el esclavismo y el puritanismo americano y luchó en la Revolución Francesa y luego casi lo matan por oponerse a la instauración del terror jacobino. Bueno, este hombre, William Godwin, formuló la idea del anarquismo sin ser liberal, pero claramente influenciado por Paine, a fines del siglo XVIII. Y más allá de eso, los liberales habían conquistado con los cambios de régimen grandes libertades dentro del Estado. El problema es que cuando se conforma el Estado moderno, se pierde completamente esa posibilidad. El Estado moderno se vuelve mucho más expansivo, mucho más inteligente. Tiene un poco que ver incluso hasta con la democratización, pero no solo con eso. Yo hace poco me compré una biografía de Turgot, el fisiócrata, que fue el ministro y consejero de Luis XVI. Las reformas emprendidas por Turgot, las reformas liberales de todo tipo emprendidas por Turgot, inconclusas, porque justamente el establishment de la época, los aristócratas y la iglesia lo odiaban y lo bajaron, hubieran generado una transformación liberal en Francia y ya estaban generando un aumento de la prosperidad y de la libertad dramático en Francia, que hubiera ahorrado los litros y litros y litros de sangre que se virtieron en la revolución, en la contrarrevolución y en las guerras napoleónicas. Pero no lo dejaron ser. Ya en Turgot ahí tenés un primer ejemplo de cómo viene un reformador liberal de verdad y lo terminan bajando y se termina generando un desastre absoluto, donde se van a enfrentar los absolutistas monárquicos con los absolutistas laicos jacobinos, que son los abuelos del marxismo. Ahora, después, en el siglo XIX, vos tenés Bastiat, por ejemplo, que fue diputado. ¿Qué logró Bastiat como diputado? Absolutamente nada en esos 2 años en los que participó. Por cierto, en el contexto de la Revolución de 1848.
En cambio, ¿qué logró Bastiat como divulgador? ¿Qué logró Bastiat explicando la economía a la gente común? Fue el autor económico más leído de su tiempo. Los campesinos, los herreros parisinos, los campesinos de la Vendée o del Midi francés, leyeron a Bastiat, entendieron a Bastiat, y por eso Francia no fue comunista. Francia tenía condiciones culturales y políticas muy proclives para adoptar un totalitarismo socialista. No en vano allí estuvo la Comuna de París con la fabulosa historia que eso implica en 1871. ¿Por qué Francia no se hizo socialista? En gran medida por la influencia masiva que tuvo Bastiat en buena parte de la población. Entonces, ese Bastiat, ¿cómo no reivindicarlo? Ese Bastiat con una concepción amplia de la libertad y ese Bastiat que le da la razón a su querido alumno Gustave de Molinari. En su lecho de muerte, Bastiat nombra a Molinari como el continuador de su obra y su legado, pero antes de morir hay una discusión entre entre Gustave de Molinari y otro discípulo de Bastiat del Jornal de los Economistas, francés, que era Charles Dunoyer. Y Charles Dunoyer sostiene enfáticamente que la única función lícita y aceptable del Estado es la seguridad. Y Molinari le dice, pero si no funciona el Estado en nada, y siempre genera desastres y crímenes monstruosos, ocúpese de lo que se ocupe, porque es un robo, porque es una restricción de la competencia, de la innovación y de la libertad, también en la seguridad el Estado es un mal, también en la seguridad el Estado va a ser un desastre. Y sobre esa base se construye el resto del autoritarismo y de los embates contra los derechos naturales. Bastiat le da la razón a Molinari. O sea, Bastiat tenía en sí ya el germen del anarquismo. Y lo mismo pasa con Herbert Spencer, el Spencer entusiasta de Estática Social, ese formidable libro que escribió en su juventud. Era un hombre enamorado del progreso que te describí. Imagínate lo que es ver ese progreso en primera persona. Y era un tipo que tenía fe en la humanidad. Y era un entusiasta del Partido Liberal. Pero el Spencer maduro, el Spencer de la senectud, que 40 años después escribe El hombre contra el Estado, se da cuenta de que el Partido Liberal fue una estafa, de que el Partido Liberal se transformó en todo lo contrario a lo que declamaba, que el Partido Liberal convenció a los liberales que se queden tranquilos, que le dejen la potestad de defender la libertad a los legisladores, y por supuesto el interés de los legisladores va a hacer que el Estado crezca, sea más rico, más poderoso, y por eso él enumera magistralmente en el primer capítulo del Hombre contra el Estado las regulaciones, prohibiciones, aranceles, restricciones a la libertad terribles de todos los ámbitos, económicos y hasta biopolíticos, vos que estabas hablando de 2020, que trajo el Partido Liberal a Inglaterra en 1883. O sea, y él ya se dio cuenta que si el deber, como dijo él, del liberalismo en el pasado fue, y con éxito, acabar con las monarquías absolutas, el deber del liberalismo del presente y del futuro sería combatir a la tiranía de los parlamentos. Richard Cobden, otro extraordinario liberal inglés que recordemos acabó con el hambre en Inglaterra, ni más ni menos, tras su ardua batalla cultural hasta que logra la masa crítica suficiente para abolir las leyes del maíz, que eran las leyes que establecían privilegios para la producción de alimentos nacional en manos de los aristócratas terratenientes de Inglaterra, y él logra la importación de alimentos y abaratar drásticamente los costos, gracias a presión social. Hay caricaturas de la época que demuestran a Cobden y a su socio John Bright yendo de aquí para allá por las plazas públicas, hablando de la libertad y lo importante del comercio libre, y cuando ellos lo logran, terminan con la indigencia en Inglaterra. Al cabo de 10 años se elimina la pobreza infantil en Inglaterra. O sea, son salvadores de la humanidad, literalmente. Pero cuando fue diputado, Cobden no pudo hacer nada. Nada. Lo único que pudo hacer es dar unos magníficos discursos condenando los crímenes terribles del imperio británico a lo largo del planeta, porque el liberalismo es la cuna del antiimperialismo. Ya en esa época, la intervención política liberal había sido desactivada. Desde entonces, todo aquel que se diga liberal y entra a la mafia política lo hará por su propio interés y lo hará en contra de la libertad, reforzando y legitimando un sistema perverso. Muy completo, Nico. Vos dijiste, y con razón, que el liberalismo no es solamente pelear contra el Estado. Sin embargo, hoy es el principal enemigo. Pero, ¿qué es el Estado? Si tuvieras que definir el Estado, ¿cómo lo definirías? La organización criminal prominente en determinado territorio, que Perfecto. se arroga el monopolio de la violencia legítima, no es legítima,
pero son los que han logrado, la banda de delincuentes que ha logrado establecer sus caprichos por sobre los demás. Luego hay una máscara y una impostura, que son todas las leyes de cartón pintado, como vienen demuestra Spooner en Sin Tradición, la Constitución sin Autoridad, que tratan de darle un disfraz de carácter, diría, religioso, es una mitología institucional que dice que el Estado se limita, que el Estado defiende derechos, que el Estado respeta. No, el Estado no son más que un grupo de bandidos. Punto. Y el que entra Perfecto. al grupo de bandidos es tan bandido como los demás. Punto. Quiero decir algo. Yo Sí, lo quiero mucho a Ancho Bastos, lo aprecio mucho. Pero si él mismo comparte esta definición, ¿cómo puede celebrar el triunfo del criminal Milei? Que está más que expuesto, que no solo es un criminal porque entró en política, es un criminal porque está rodeado de nazis, porque está rodeado de liberticidas, porque todo el gabinete que está armando es de socialistas, porque mintió en absolutamente todo lo que dijo, estafó a todo el mundo y ni siquiera asumió la presidencia. Y hizo todo lo que denunciaba Spencer en 40 años de corrupción del Partido Liberal Inglés, lo hizo Milei en 2 años. ¿Es por ignorancia o es por inmoralidad? De Huerta de Soto no espero nada. Vos sabés que Huerta de Soto es rico porque tiene una empresa de seguros que era la empresa aseguradora de la dictadura de Franco, la dictadura asesina de Franco, de la dictadura nacional católica antiliberal de Franco, y por eso dice que había generales franquistas que para él eran grandes anarquistas. Lo dijo en una conferencia patética que se llama Dios es libertario. Perdóname que te interpele sobre estos temas porque no es contra vos, y yo entiendo que tanto Ancho Bastos como Huerta de Soto han hecho aportes interesantes que hay que rescatarlos más allá de estos desvíos inmorales en los que incurren, pero pongo el dedo en la llaga de que muchos que se dijeron anarquistas y fundamentalistas del anarquismo, en Argentina también tenemos un par, a los que me arrepiento de haber ayudado a visibilizar profundamente, se terminan convirtiendo en payasos aplaudidores. En el caso de Argentina peor porque además quieren asesorar políticos o quieren carguitos. Nos mintieron a todos, se rieron en nuestra cara. O sea, tenemos infiltrados, farsantes y payasos incluso en las supuestas filas de los liberales anarquistas. Hasta este punto está la decadencia de nuestra filosofía. Hay que hacer un mea culpa y una autocrítica de por qué permitimos que esto suceda, cómo contribuimos nosotros a que esto suceda, qué tenemos que hacer para contrarrestarlo, por más que estemos en desigualdad de fuerzas. Algo tenemos que hacer. Yo no voy a dejar de pelear por el liberalismo y por la libertad. bien clarito. ¿La moral y la ética se pueden considerar objetivas o son subjetivas? Depende de cada sujeto. Si la moral y la ética se pueden considerar subjetivas o objetivas. A ver, cuando vos entendés. A ver, esto es casi. Mira, el derecho natural liberal tiene una base que es casi biológica. Y que vos la ves expresada, lo explica bien Oppenheimer. Primero surgió el mercado, la sociedad, la propiedad, que fue el excedente de los agricultores y de los pescadores, que al poder ahorrar por primera vez pueden intercambiar, al poder intercambiar división del trabajo, esa cooperación los convierte en una civilización sedentaria y pacífica, y ese es el origen de la humanidad, de la grandiosa y hermosa humanidad, porque no me voy a cansar de decirlo. Somos todo lo mejor y también somos todo lo peor, lamentablemente. Encerramos esa contradicción, ese yin y ese yang. Luego vienen los delincuentes oportunistas que dicen, vamos a defendernos, vamos a defenderte de invasiones externas, danos un poco de ese pescado, dame un poco de esos granos, dame un poco de esas pieles y yo me dedicaré a protegerte. Y una vez que tienen la espada, no están 5 tipos con espada defendiendo a 50 que trabajan y mirando hacia afuera a ver si vienen los invasores. No, están 5 tipos con espada mirando hacia adentro con la espada en tu nuca diciéndote dame más pescado, dame más cuero, dame más grano y vos ya no podés hacer nada. Y ese es el origen del Estado. En todo el mundo, lo narra este gran sociólogo alemán Franz Oppenheimer, que era socialista, pero nos terminó dando la razón en todo sobre el origen del Estado de los liberales, y eso siempre será. Por tanto, los criterios de respetar la propiedad del otro, la vida del otro, son bastante objetivos. El reconocimiento de la humanidad del otro es absolutamente objetivo. Por eso cuando te quieren justificar con contexto histórico, por ejemplo la esclavitud, mienten miserablemente, mienten como bellacos. Es una falsificación histórica. No solo que la esclavitud se inventó mucho después de la civilización, mucho después del derecho, mucho después del Estado. La esclavitud generó reacciones furiosas de gente que tenía principios claramente iguales que los nuestros hace 2300 años.
Aristóteles en la política desarrolla a lo largo de los distintos libros de la política las instituciones que considera que son naturales y precursoras de la civilización. La familia, la propiedad y la esclavitud. Él en la familia y la propiedad desarrolla claramente la naturaleza de estas instituciones sin objeciones. Pero cuando habla de la esclavitud, y hay que entender también que Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno, era el empleado del rey Filipo, era un escriba del poder, por más brillante que fue, cuando él habla de la esclavitud, tiene la honestidad intelectual de decir, bueno, no está nada claro que la esclavitud sea natural. Ahí tenemos a Teopompo, que era un historiador griego contemporáneo suyo, que defendía a viva voz que la esclavitud era un invento, que tenía no tantos años y que era totalmente despreciable. Es más, Solón, que es del siglo V antes de Cristo, si no me equivoco, este legislador griego, Solón sostiene que nunca puede haber más hombres esclavos que hombres libres, porque el hombre esclavo trabaja sin ganas y eso va a redundar en la pobreza de todos. Hay parámetros objetivos en la moral. Luego vos podés elegir, bueno, yo tengo tal religión, tal creencia, soy vegano porque a mí me parece que no hay que comer animales. Bueno, está muy bien, son tus subjetividades, deben ser respetadas, la gente se puede asociar en torno a todo esto, pero no puede imponérselo a los demás. Y no puede pisotear los derechos de los demás por su subjetividad. Así que están esas dos cuestiones, que son dos distintos niveles. ¿Por qué? Porque la cuestión jurídica, lo estrictamente prohibido, permitido, cierne en torno a estos derechos naturales que son objetivos. Ahora, hay un campo más amplio de lo que tiene que ver con decir lo que está bien y lo que está mal, que es totalmente abierto a interpretación, fruto de la libertad humana y cada quien lo va construyendo de acuerdo a sus preferencias personales. El liberalismo puede tolerar que haya comunistas, conservadores, nacionalistas, radicales o lo que sea, pero tiene que ser voluntario. Ellos no pueden tolerarnos a nosotros. Y ni siquiera los anarcoconservadores pueden tolerarnos a nosotros ni pueden mantener una coherencia con la libertad. Algún día podemos hablar del tema de cómo justifican la segregación privada y eso entra en conflicto con derechos fundamentales. Y hay mucho escrito de un autor, que por supuesto ninguno de estos payasos austríacos te va a nombrar, que es Michael Huemer. Ah, claro, la escuela austríaca me parece probablemente la más interesante y acertada en cuestiones monetarias y económicas y demás, pero el problema es que la secta austríaca es un grupo de tontos con terribles limitaciones y las mismas vanidades de los intelectuales progres que han hecho esta jungla académica de justificar perversidades y de meterse en política con la peor ultraderecha, ya Rothbard con el Ku Klux Klan, Milei en la Argentina, etcétera, ¿no? Bueno, por eso yo digo los austríacos. Michael Huemer tiene mucho escrito al respecto. Te recomiendo el libro y les recomiendo a todos, es un académico moderno, no estoy de acuerdo en todo con él, pero es un anarcocapitalista que no pertenece a este culto de dementes, que es el libro sobre el intuicionismo ético de Michael Huemer. Habla del intuicionismo ético, que te guía en distintas situaciones complejas que el axioma de no agresión en principio no cubre, porque es una simplificación rothbardiana. Rothbard tuvo muchísimas luces y muchísimas sombras. Deificarlo es matar al liberalismo. Tomar lo bueno y dejar lo malo es un gran aporte para el liberalismo. Muy bien, Nico. ¿Qué opinión te merece Conquín III y el agorismo que él plantea, ¿no? Porque él medio que da a entender que se podría llegar a esa sociedad agorista a través de la contraeconomía. ¿Qué tan acertado crees que fue en eso? Mira, Conquín es definitivamente más honrado que Rothbard. Rothbard termina contradiciendo todo lo que planteó en su vida al final, con el populismo de derecha, las alianzas con los políticos, la convergencia con nazis y supremacistas raciales. Conquín fue más coherente, fue un discípulo de Rothbard que se quedó con lo mejor de Rothbard. Ahora, de todas formas, la estatura intelectual de Conquín no es muy alta. Los estadounidenses no producen intelectuales. Y fíjate que de la secta austríaca, el mayor que tienen es alemán y se formó con la escuela de Frankfurt del zurdo Jürgen Habermas, que es Hoppe. Estados Unidos no produce grandes intelectuales hace mucho tiempo, por distintas razones que incluso se pueden discutir, porque hay teorías sobre esto, las universidades, la influencia corporativa y política, etc. Pero dejándolo de lado, está bien, el agorismo me parece muy bien, yo reivindico la contraeconomía, el contrabando, la evasión fiscal,
la desobediencia fiscal, que además viene mucho antes, ¿no? Turó y antes de Conquín Carles y demás. Yo no sé si eso te sirve para derrumbar al Estado. Te soy franco, Maxi, el Estado probablemente nunca se derrumbe, porque somos esto. Somos la virtud y el pecado, somos el amor y el odio. Y es más, los individuos tenemos un polo bueno y un polo malo. Imagínate la sociedad. Entonces, el liberalismo es un paradigma que te sirve para tomar decisiones de vida, para tomar acciones también, para rebelarse contra lo injusto, para tratar de establecer lo justo. Y todo lo que esté dentro del paradigma coherente de la vida, libertad y propiedad es aceptable. Ahora, no podemos ser deterministas. Conquín en un momento se parece a Marx con el determinismo. Vamos a terminar en la sociedad anarquista. Y hermano, es muy difícil, sinceramente. Es mucho más fácil una pequeña sociedad anarquista, filtrada en un país con un Estado débil, discreta, de gente que realmente cree en esto, que se muda a un lugar con poca población, que se asimila bien, y ahí ya puedes tener más libertad de la que vas a tener en cualquier utopía anarcocapitalista del Mises Institute. ¿Defender el individualismo es sinónimo de defender el egoísmo o son cosas diferentes? ¿Crees en el egoísmo psicológico? ¿Cuál es tu definición del egoísmo psicológico? Que una persona siempre actúa por egoísmo, incluso en el acto más solidario del mundo es porque a uno le hace bien hacer ese acto. Yo soy solidario con alguien porque yo me siento bien haciendo ese acto solidario y por tanto es un acto egoísta. Es una discusión semántica casi posmoderna. Es que sí, es así, pero ¿cómo? Son permanentemente intercambiables las etiquetas individualista o egoísta. Sí, es verdad. Sí. El tipo que salva a un niño e incluso arriesga la vida o lo que sea, a una persona inocente, o entrega su vida incluso, es porque se hubiera sentido terriblemente mal si no lo hacía, y claro, es un sentimiento individual. Pero, qué sé yo. O sea, en cuanto a la solidaridad, estoy totalmente a favor de la solidaridad. Yo creo que todos somos beneficiarios en mayor o menor medida de que han sido solidarios con nosotros. Creo que todos estaríamos muertos si no hubieran sido solidarios con nosotros en algún momento. Y sin duda el hombre es un animal social. Pero ¿puede existir individuo sin sociedad? Sí. ¿Puede existir sociedad sin individuos? No. El individuo sin sociedad está empobrecido en todo sentido. Material, moral, biológico. Pero existe. La sociedad sin individuos no existe. Que se pierda el respeto al individuo en la sociedad indefectiblemente va a llevar a una descomposición absoluta. Claro que todos actuamos de acuerdo a nuestro propio interés, pero nuestro propio interés, y en eso claro que le doy la derecha a los austríacos, es absolutamente variable. Y cada ser humano, que es un universo en sí mismo, tiene infinitud de intereses distintos. Así que sí, claro, todo es una decisión individual. Ahora, Perfecto. los Sí. liberales al egoísmo solipsista de vamos a pisar al otro con tal de salirnos con la nuestra, siempre lo miraron de reojo. No leyeron la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. De hecho, Adam Smith ni siquiera reivindica que la guía del interés propio sea lo mejor, porque era cristiano y demás. Él observa, dice, la realidad es esta, punto. Pero no significa que estemos habilitados a hacer todo el daño posible a los demás. Y esto va más allá de los derechos. Hay gente que puede decir, bueno, yo no te voy a robar, no te voy a estafar, no te voy a matar, pero voy a aprovecharme de vos en todos los sentidos posibles para sacarte partido. Y mucha gente no hace eso. Y está bien. O sea, ahí entra el criterio de cada quien es un mundo en sí mismo y elige por qué principios guiarse. Sin duda a mí me simpatizan muchos principios que tienen que ver con la solidaridad, con la ayuda del más débil. Ahora, institucionalizados, que el Estado te obligue a la ayuda del débil, genera disginesia, que es lo contrario de la eugenesia. Es el empeoramiento de la especie. Lo advirtió Spencer. Dale limosna, que no es limosna porque es forzada, a los que no trabajan y fíjate en cuántas generaciones destruís a la sociedad. Argentina es un ejemplo perfecto de que Spencer tenía razón. No hay nada en lo cual los liberales del siglo XX hayan superado realmente a los liberales del siglo XIX. Los liberales del siglo XX, todos sumados, y los del XXI, y me incluyo, no le llegamos a la suela de los zapatos, a los héroes, emblemas, íconos de nuestra especie, que son los liberales del siglo XIX. Es así.
Hay gente que no le gusta. Hay gente que tiene la soberbia de los modernos. Viejo debate, ¿no? Que, nosotros somos mejor que nadie, superamos todo. Sí, sí, bueno, fíjate, la bomba atómica, los nazis, los genocidios comunistas, los 9.700.000 personas que murieron en las últimas guerras de Estados Unidos, todas relacionadas con Kissinger, o sea, de Kissinger en adelante, en 50 años. Mirá qué bien que estamos por abandonar al siglo XIX. Hayek, recomendándole a Margaret Thatcher bombardear población civil en Buenos Aires para ahorrar costos de guerra. Mises y Friedman asesorando a un dictador sanguinario como Pinochet. Mirá lo que es el liberalismo hoy para la mayoría de la humanidad. Una caricatura, casi un sinónimo de fascismo burdo, de gente que le importa el dinero más que la vida humana. Esto es gracias a la basura de los, entre comillas, liberales del siglo XX, Milei y compañía y todos los cómplices, incluyendo a los payasos que lo apoyan. Incluyendo a Rayo, que le perdí el respeto que había recuperado hace poco, a Huerta de Soto, a Ancho Bastos y a la mafia del Mises Institute. Y a los que se arrastran a ver si Milei les hace una caricia en la cabeza después de haberlo estado basureando sistemáticamente durante años por cuestiones incluso no políticas. Tal cual, Nico. Esta pregunta es un poco más técnica y me interesa saber si tenés una postura, capaz que no tenés una postura definida. ¿Crees en el libre albedrío? Y esto me refiero a, porque sí, obviamente sí. Y todos los que lo niegan no, o sea, están con la sola acción de formular el pensamiento de que no existe libre albedrío es una prueba de libre albedrío. Muy bien. ¿Crees que haber pasado de la monarquía a la república fue un avance o fue a peor? A veces sí, a veces no. Interesante. Definitivamente la Revolución Francesa trajo aportes significativos que redundaron en mayores garantías para el plebeyo, pero después de un baño de sangre, una dictadura totalitaria, que fue la jacobina. Tenés que entender la Revolución Francesa en su conjunto. La etapa girondina, que es la etapa liberal, que terminó con los privilegios, la etapa jacobina, que es la etapa del terror y que nos dio una gran lección sobre que la república puede ser todavía peor que la monarquía absoluta. Y bueno, después todo va a redundar en Napoleón, su coronación de cartón pintado con el papa secuestrado, el imperio, pero a la larga, la enseñanza para la humanidad, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Americana, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Hay muchas cosas en las cuales una república tenés más derecho que una monarquía absoluta, y hay otras en las cuales preferiría que me gobierne Ciro el Grande. Pero es otro paradigma, es otra época, es incomparable con la actualidad. Así que no tiene tanto que ver el régimen, la forma política en cuestión. Tomar como axioma que la monarquía es mejor que la república es una estupidez. O sea, fíjate lo que hacían los reyes con cualquiera que les discutiese lo más mínimo en la mayoría de los casos y te vas a dar cuenta que eran más propensos al abuso de lo que es el presidente de una república democrática. Ahora ya una república comunista, una república fascista, hermano, es otra discusión. El punto es la cantidad de libertad que hay en una sociedad. Está determinada en mayor o menor medida por la demanda de la libertad que surge del seno de esa sociedad, por el compromiso que los miembros de esa sociedad tienen con la libertad, por lo dispuestos que están los miembros de esa sociedad a defender su libertad. El engaño, el espejismo del liberalismo, pseudo-liberalismo político o estatista, es que vos, sin hacer ningún esfuerzo ni sacrificio, vas a darle a un representante la potestad de liberarte y eso definitivamente no funciona y nunca va a funcionar. Perfecto, Nico. Vamos a temas políticos. ¿Crees que votar legitima al Estado empíricamente? O sea, éticamente, evidentemente, nada lo legitima, pero a nivel empírico, o sea, por lo que la gente piensa que es legítimo, ¿votar legitima de alguna forma al Estado? Es decir, bueno, ellos tienen la excusa de que, me votaron. Si votar legitima al Estado. Sí, votar legitima al Estado. Claro que legitima al Estado. Lo que el Estado te haga a vos está legitimado. No lo que le haga a los demás. Porque votar es inmoral, porque vos estás eligiendo a alguien para que encadene a otros además de a vos. Si sos masoquista y querés que te encadene a vos, está bien, tu tema, tu trauma, tu mambo. Pero cuando vos votás, estás determinando también la esclavitud de otros. Si no votás, vamos a ser todos de todas formas semi-esclavizados por el Estado. Es verdad, pero la diferencia es, ¿vos fuiste moral o fuiste inmoral? ¿Vos sos cómplice o no sos cómplice? Tiene un gran significado si te importa mínimamente lo que es justo y lo injusto.
El que votó no se puede quejar. El que no votó tiene derecho a quejarse de todo y de todos. El que votó no tiene derecho a quejarse de nada, haya ganado o perdido su candidato. Participó de un juego, siguió las reglas del juego, perdió o ganó de acuerdo a ese juego. Ahora, si perder o ganar significa que sea Massa o Milei el que te aplaste, te robe los impuestos y te ponga una moneda digital totalitaria, y bueno, hermano, bancátela, tu problema. Lástima por los que no votaron. De hecho, a mí solo me importa a esta altura, solo lamento las cosas que le pasan a los que no votaron. Los que votaron, que se curtan. Totalmente de acuerdo. ¿Crees que nunca se debería votar ni siquiera, por ejemplo, en un plebiscito, ¿no? O sea, salgamos de lo que es elegir un amo, porque es básicamente eso la democracia. ¿Un plebiscito se aplicaría la misma lógica? Creo que los bienes comunes usurpados por el Estado, si eventualmente son recuperados por la comunidad, su destino debe decidirse en forma de democracia directa. Bien. Salvo que hayan sido bienes concretamente usurpados a alguien con nombre y apellido que puede ser reparado. Es decir, el Estado expropia la casa de Maxi White y mañana el Estado cae o la ciudad donde estás ocurre un milagro libertario y demás, bueno, yo creo que la casa te debe ser devuelta, definitivamente. Pero sobre la ruta, sobre la plaza, sobre el mar, sobre el lago, sobre el parque, etcétera, todos los que sufrieron la tiranía del Estado uruguayo y sufragaron todo eso, se tienen que reunir y decir, bueno, yo quiero privatizar, yo no. Bueno, ¿y el que quiere privatizar puede vender su parte o no? ¿Cómo funciona? Bueno, eso se puede dirimir con democracia directa, me parece muy bien. Ahora, la democracia directa no puede regir lo que vas a hacer vos con tu empresa, con tu dinero, con tu vida, con tus derechos, con tu casa o lo que fuere. Yo me refería, por ejemplo, ¿no? En un país se hace un plebiscito si legalizar la marihuana o si despenalizar el aborto. Sí, es Una cosa así. injusto. Mirá Suiza. Los pseudoliberales te hablan de Suiza y votaron en contra, por ejemplo, de relajar las normas migratorias, pese a que la economía suiza demanda muchísimos inmigrantes. Votaron a favor de mantener la esclavitud militar forzosa. Qué linda Suiza, ¿eh? Con la mayor tasa de denuncias entre vecinos. El sistema plebiscitario es injusto en la medida que decidís cosas que afectan a la libertad de otros. Si querés que nos Totalmente. sentemos a votar qué hacer con el lago de mi comunidad, vamos a votar qué hacemos con el lago de la comunidad. Pero si querés que votemos sobre qué hace, si matamos o no matamos a Maxi White, y hermano, no me parece que sea una votación injusta. Me parece que es una votación legítima. Claramente. Es más, me preocuparía Sí, por liberarte, para que no puedan votar por claro. acá contigo. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me critican muchas veces eso, me dicen, pero si se hiciera un plebiscito por legalizar la marihuana, ¿vos no votarías? Le digo, yo no creo en el sistema, yo no voy a ir a votar. Esta pregunta es más, o sea, la pregunta es si votar cambia algo, pero en el sentido de que sabemos que en realidad los políticos terminan siendo marionetas de las grandes corporaciones. Entonces, si los políticos son marionetas de las grandes corporaciones, ¿cambia algo votar? O sea, ¿hay alguna diferencia realmente si gana Massa o gana Milei? ¿Cambia algo? Más allá de que los manejen grandes corporaciones y distintos grupos de poder, que también incluyen sindicatos, clericales de su propio partido, de su entorno, de los que lo financiaron, de los que les pueden hacer tomar represalias, o sea, es una gran divergencia de grupos de poder la que se disputa las decisiones, y ahí tenés un pequeño porcentaje donde también está la sociedad, porque a veces la sociedad reacciona y se empodera y frena ciertos avances despóticos. Últimamente no lo hace. Esa es la prueba de que haya tantos antisistemas ganando elecciones para continuar con el sistema tal como está. Algo puede cambiar, no depende de tu voto. Claro. Te la hago fácil. Cuando había recursos para hacer demagogia kirchnerista, se hacía demagogia kirchnerista y Cristina ganaba por arraso. Todos los otros políticos eran ultraestatistas. Cuando se acabaron los fondos recién, habrá restricciones, votes o no por ellas. Los que votaron a Alberto no votaron para continuar con el acuerdo del fondo, pero el acuerdo siguió. Las circunstancias materiales determinan las cosas, no quién votás, quién no votás, quién es el pelele que pone la cara. Es una cosa mucho más compleja y trascendente, donde tenés muy poco que ver vos como ciudadano de a pie. Vos tenés que ver con lo que haces con tu vida. ¿Te muevas a un país más libre o te quedás donde estás? ¿Predicás con el ejemplo la libertad o no lo haces?
¿Vivís decentemente o no? ¿Sos empleado público, profesor de la universidad? Y si sos profesor de la universidad, ¿qué haces? ¿O no? ¿O tenés un negocio? Si tenés un negocio, ¿te asociás con el concejal para que revienta a tu competidor o no? Esa es la cuota de responsabilidad vital enorme en la cual vos hacés o no liberalismo, hacés o no justicia, podés vivir o no en paz con tu conciencia. Estoy Y sos 100% o de no sos acuerdo. más libre, en consecuencia. Tiene una tiene una derivación práctica inmensa las decisiones que tomas en tu vida. Claro, a la gente no le gusta hacerse cargo de las decisiones y por eso son esclavos. Y lamentablemente por eso nos imponen la esclavitud también a los que no queremos ser esclavos. Pues prefieren que la decisión la tenga otro y decir, ay, voté a Milei y me defraudó. Qué malo Milei. Ahora voy a votar Claro. a Grabois. Y bueno, hermano, vos no tomás decisiones sobre tu vida. ¿Qué querés? Claro que son La todos tomo. delincuentes, pero si te asocias a ellos no te quejes después. Estoy 100% de acuerdo. Milei ganó las elecciones en Argentina. ¿Qué implica esto para la batalla cultural? ¿Cómo nos impacta a nosotros en la batalla cultural la victoria de Milei? Mira, de cada 4 anarquistas que formé, quedan 3. Perdimos uno ya. Y en gran medida también por estos canallas, inmorales, caraduras que exponían la criminalidad de Milei y ahora están lamiéndole las botas. Porque el oportunismo, ¿no? Pero bueno, se caen las caretas. Ahí ya tenemos un primer golpe importante. El siguiente, que es el peor de todos, y el que más lamento, y el que más me ha movilizado a exponer lo que es mi ley, como lo hice con los otros políticos, pero con mi ley más todavía, es que cuando fracase mi ley, y esto no es si fracasa, es un hecho objetivo que fracasa, ya fracasó en todo lo que prometió y bajó todas las promesas, y ahora cuando termine de fracasar, el liberalismo va a tener peor prensa en la Argentina de lo que tuvo nunca. El liberalismo va a ser condenado como nunca. El socialismo y las tendencias más explícitamente antiliberales van a salir más reforzadas que nunca y sospecho que van a surgir políticos poderosos, más izquierdistas, más estatistas y más intervencionistas que Cristina Kirchner después del fracaso de Milei. El daño a las ideas de la libertad va a ser inmenso. Quizás lo único bueno que haya es que algunas personas pensantes y honradas se den cuenta del error que cometieron y se conviertan a una posición más sólida, más coherente, que es el liberalismo de verdad, el liberalismo radical, el liberalismo que no es estatista y no es político. Pero hasta ahora hemos perdido y tenemos mucho más por perder. No solo nosotros, toda la sociedad. Un horror. Nico, 1.000.000 de gracias por esta entrevista. En serio, estoy muy contento por No, esto. gracias a vos, Maxi, gracias por la paciencia, por comprender mis muchas ocupaciones estos últimos días que son muy pesados, pero te propongo seguirla en algún momento para contestarte el resto de las preguntas que tenías que hacerme, hablar con mayor libertad y poder ayudar también a la gente que nos mira a comprender algunas cosas en profundidad, que enunciadas rápido suenan muy chocantes, pero que amerita que por lo menos las reflexionen. Les caiga bien o mal, Nicolás Moraz o Maxi White, piensen. Y bueno, me comprometo a después poder charlar un día con más tiempo y más profundidad sobre estos temas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nico. Muchas gracias.